Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Dentro del mes de mayo se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Evidente que estos días lo que busca es poner en la mesa, en discusión y dar visibilidad a este tipo de enfermedades. Dentro de ellas se incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Queremos conocer de qué tratan estas enfermedades, qué tan prevalentes son en nuestro país y qué posibilidades hay de tratamiento. Para eso y mucho más es que establecemos contacto de inmediato con la doctora Paulina Núñez. Ella es especialista en gastroenterología, pero además presidenta de la Agrupación Chilena de Trabajo de Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Gracias por el contacto con CNN Chile. Paulina, ¿cómo estás? Hola Macarena, muy bien. Y también a todos los que nos estén viendo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? A ver, la enfermedad inflamatoria intestinal la agrupa un número de enfermedades, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn como principales exponentes. Pero la idea fundamental es que nuestro sistema de defensa, por algún motivo, gatilla una activación e inflamación al intestino, como que lo reconoce como extraño. Y eso va produciendo a la larga la enfermedad con diarrea, con sangrado, con dolor abdominal y lo más importante es que afecta completamente la calidad de vida a los pacientes que la padecen. Ahora, estamos hablando de esta enfermedad inflamatoria, de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. ¿Qué es una y qué es la otra? ¿Uno si tiene uno, tiene la otra también o son dos enfermedades distintas? Son enfermedades distintas, pero sí se pueden interrelacionar. Es decir, una persona que tiene una colitis ulcerosa, que significa que tiene inflamación solo a nivel del colon, puede en un tiempo prolongado generar una enfermedad de Crohn cuando hay un compromiso de intestino delgado. La enfermedad de Crohn, como dice, no afecta solamente al colon, sino que puede ir desde la boca hasta el recto o al ano el compromiso que pueda presentar. Partamos por la enfermedad de Crohn en específico. Ya nos definías un poquito de qué se trata, pero ¿qué tan prevalente es en Chile y cuáles son los factores que puedan gatillar esta enfermedad o son desconocidos? Mira, siempre cuando hablamos de Chile de enfermedades, generalmente se dice no se conoce la incidencia, no se conoce la prevalencia. Es decir, los nuevos casos nuevos como la incidencia y la prevalencia es cuánto es el total de pacientes. Sin embargo, nosotros como asociación de médicos que nos dedicamos a enfermedad inflamatoria, creemos que eso es sumamente importante y es por eso que hemos logrado poder hacer un registro médico de pacientes. Es decir, sabemos específicamente desde noviembre del 2023 cuántos pacientes han estado en control con nosotros. Y por eso ahora yo te puedo decir que ya llevamos más de 2.700 pacientes en control y vemos una relación diferente entre enfermedad de Crohn, que es casi menos prevalente, es decir, casi 3 veces, es colitis ulcerosa que la enfermedad de Crohn propiamente tal. Ya, qué importante el punto porque conocer la prevalencia también ayuda muchísimo para poder empujar políticas públicas, poder hacer de más fácil acceso a los tratamientos y en este caso son ustedes los que se agrupan y que empiezan a tener este registro. Y es que, ¿por qué no tenemos el dato oficial que venga en este caso el Ministerio de Salud? Mira, en el Ministerio de Salud, que lo hemos conversado, ya tenemos el dato de los pacientes que están en terapias avanzadas. Nosotros tenemos la suerte de contar con la ley Ricarte-Soto desde el 2017 para Crohn y 2019 para colitis ulcerosa, de aquellos pacientes que necesitan tener terapias de mayor envergadura y de mayor costo. Pero, sin embargo, nos falta un poco más avanzar. A pesar de que es una muy buena ley, que yo creo que es importante que se resalte, no han habido esfuerzos de saber cuáles son los datos reales de estos pacientes. Y ahí nosotros también hemos tratado de empujar que podamos publicar estos datos, porque yo creo que es sumamente importante no solamente el número de pacientes, sino cómo ha sido la respuesta, porque eso por FONASA, por ley de transparencia, uno lo puede encontrar, pero son datos que debiesen tener un valor científico mayor. Y es importante la data, insistimos, para la toma de decisiones. Pero vamos a la conversación misma de la enfermedad para después avanzar a la segunda enfermedad de la cual convoca esta entrevista, para saber principalmente cuáles son los síntomas, a qué edad se desencadena y qué podemos hacer y qué pueden hacer los pacientes para poder hacer más llevadera y tener una mejor calidad de vida. Esta es una enfermedad
completamente transversal, involucra a todas las edades. Sin embargo, entre los 20 y 40 años donde tenemos el mayor número de casos. Pero si nosotros vemos este mismo registro nacional de enfermedad inflamatoria, tenemos pacientes jóvenes, incluso acá tenemos pacientes en el hospital desde los 2 años hasta los 96 años. Pero nuestro mayor foco de pacientes es entre los 40 y 60 años. Sin embargo, ¿qué cosas podemos hacer como síntomas predominantes? Generalmente los pacientes debutan con diarrea o sangrado en las deposiciones. Eso hace que sea una diarrea persistente en el tiempo. Estamos hablando de que pueden llegar incluso a tener 10 a 15 deposiciones al día, que se despiertan en la noche para ir al baño, con urgencia, con calidad de vida, que claramente se ve sumamente afectado. Es tanto así que incluso algunos pacientes tienen que usar pañales porque no alcanzan a llegar al baño. Pero también hay que conocer que esta es una enfermedad sumamente sistémica. Hay alteraciones en la piel, hay alteraciones a nivel ocular, que nos pueden llevar a un diagnóstico antes. Y de hecho se dice que las manifestaciones de la enfermedad extraintestinales incluso pueden llegar hasta ser antes que la enfermedad intestinal propiamente tal. Entonces acá hay que saber que hay un grupo de médicos que no solamente el gastroenterólogo que puede empezar a sospechar de una enfermedad inflamatoria, sino que están los dermatólogos, los reumatólogos, que pueden ayudarnos en el diagnóstico. Y qué importante eso, ¿ah? O sea, si puedo tener otro síntoma primero, pero eso no significa que después el síntoma vaya a llegar a lo que ya es conocido, ¿cierto? En este caso, lo de la sangre, las disposiciones, la diarrea, pero podemos atajarlo antes, ¿eso es? Exactamente, o sea, nosotros podemos llegar incluso a mostrar solamente las complicaciones que hay dentro del colon y no ser tan sintomáticos, y eso nos hace tener menos riesgos de la historia natural de la enfermedad y poder cortarla antes de que se desencadene. Vamos de inmediato a la segunda enfermedad inflamatoria intestinal y que tiene que ver, ¿cierto?, con la colitis ulcerosa. ¿De qué se trata esta enfermedad y en qué personas es prevalente y cómo podemos también atajarla a tiempo? Sí, esta enfermedad, la única diferencia que tiene con la enfermedad de Crohn es que solo se involucra el colon. Es decir, puede manifestarse solamente con manifestaciones en el recto, que puede haber mucha sensación de pujo, de ganas de ir al baño, con diarrea y con sangre, y otras veces que tiene una extensión de todo el colon que puede incluso llevarnos en una primera crisis al hospital, a necesitar terapias avanzadas o incluso llegar hasta una cirugía. Como te decía, son los síntomas bastante similares, pero la prevalencia que tenemos de colitis ulcerosa acá en Chile es mucho mayor. O sea, es más prevalente o más frecuente encontrar una colitis ulcerosa que una enfermedad de Crohn. Y los gatillantes, podríamos decir que una de las cosas fundamentales es la exposición al uso de antibióticos. Cuando nosotros usamos en forma indiscriminada o nos automedicamos con antibióticos, eso por alguna razón genera una alteración en la permeabilidad del intestino, y eso conlleva que algunas bacterias, algunas cascadas inflamatorias desencadenen una respuesta anómala o alterada de nuestro sistema de defensa y que vaya atacando nuestro colon en forma permanente. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar en la forma preventiva. Prevención significa comer sano, evitar comidas chatarras, evitar comidas que tengan ultraprocesados, que en definitiva es comer comidas que están, por ejemplo, con muchos colores muy fosforescentes, que eso que generalmente a los niños les gusta más, eso hay que tratar de evitarlo a toda costa. Bueno, no hay ninguna duda, ¿cierto? Siempre aquí empujamos el estilo de vida, el alejarnos del azúcar, del ultraprocesado, porque no hace bien ni para esta ni para ningún otro tipo de enfermedades. Ahora bien, es el desbalance de la microbiota, en este caso, lo que está en juego, porque hablabas del uso indiscriminado de antibióticos, donde hacemos el llamado a muchas personas sienten que están resfriadas y lo atacan con un antibiótico, sabiendo, no dimensionando el daño que se hace también, ¿cierto?, en el intestino. ¿Hay algo vinculado con la microbiota en este caso? Sí, no sabemos cuáles son los factores así como precisos en cada momento que se altera esta inflamación del sistema inmune, pero lo que se conoce es que hay una alteración en la diversidad de la microbiota. También hay algunos tipos de bacterias que se hacen más frecuentes en estos pacientes, pero es importante saber que hay algo que genera este desbalance en la microbiota, un cambio en su diversidad, que genera esta actividad inflamatoria de nuestro sistema de defensa, porque en definitiva es una enfermedad autoinmune que se produce un daño persistente en el organismo, pero no se conoce bien qué es el punto inicial que gatilla toda esta enfermedad. Hay muchos factores que se asocian, pero no se ha determinado bien y de forma precisa qué es qué es el punto crucial para generar esta actividad.
Paulina, ya para ir cerrando, cuando hablamos de las enfermedades inflamatorias intestinales y específicamente de estas dos, de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, ¿qué es lo urgente hoy día? ¿Es necesario poder poner sobre la mesa para poder hacer de más fácil acceso los tratamientos? ¿El llamado es al autocuidado para evitar que se desencadene algún tipo de enfermedad? ¿Cuál es el llamado urgente vinculado con estas dos enfermedades? Sí, recientemente en este mes fue el Día de la Enfermedad Inflamatoria. Eso tratamos de visibilizar la enfermedad, de demostrar que lo urgente es tener un diagnóstico precoz, conocer que esta es una enfermedad que se está haciendo cada vez más prevalente, pero la urgencia misma es encontrar terapias más avanzadas, que por ley Ricarte Soto ya otras enfermedades lo tienen ese acceso. Entonces nosotros buscar que no exista la inequidad en acceso a terapias, pacientes que también lo necesitan y hay tratamientos que son sumamente efectivos, con menos riesgos y con menos riesgos tanto de infecciones como neoplasias o cáncer que se pueden ver con algunas de las terapias que estamos utilizando en este momento. Obviamente la utilizamos con el siguiente seguimiento y evitar los riesgos que hay, pero claramente tener la posibilidad de mejores terapias siempre va a ser mejor para nuestros pacientes. De todas maneras, y ahí queda sobre la mesa entonces este llamado para poder conversar sobre estas enfermedades, tener un diagnóstico a tiempo y poder acceder de forma justa también a los tratamientos mientras la ciencia también avanza en el propio desarrollo de las soluciones. Muchísimas gracias, Paulina, por esta conversación. Gracias, Macarena. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. En cualquier momento ya nos reencontramos en otra entrevista CNN. Será hasta pronto.